Resultados empresariales. Continuamos con la campaña del cuarto trimestre de 2025 que prácticamente tenemos ya finalizada, con un capítulo en el que vamos a hablar de muchas compañías especialmente europeas de nuestra cartera que han reportado y que además nos están dando las perspectivas para este 2026. Si quieres saber qué han presentado compañías como Spotify, SAP, Vitec Software, Sdiptech, Brookfield Corporation, L'Oréal y el sector Luxury con Louis Vuitton, Hermès y Moncler, quédate porque en este episodio te lo vamos a contar todo. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 135. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción, el podcast de inversión en el que tenemos el enorme orgullo y la gran responsabilidad de tener la mejor valoración de la audiencia para un podcast de finanzas en España con prácticamente 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. En este episodio 135 volvemos con resultados empresariales, continuando, ya casi finalizando con la temporada de resultados correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y esas perspectivas que nos están dando numerosas compañías de nuestra cartera para este 2026. Hoy tenemos casi un monográfico sobre compañías europeas, salvo un par de ellas son prácticamente todas europeas, y vamos a hablar de compañías como Spotify, SAP, Vitec Software, Sdiptech, Brookfield Corporation, L'Oréal y el sector Luxury de la mano de Louis Vuitton, Hermès y Moncler. Como siempre, os recomendamos que escuchéis este episodio en las plataformas en las que podéis visualizar el contenido gráfico que vamos a ir acompañando en cada presentación de cada compañía para que veáis un poquito esos datos que apoyan la explicación que vamos a dar, que son principalmente pues, Spotify y YouTube. Y también pues, la petición de siempre, si nos queréis incorporar a vuestra rutina semanal cada viernes, que activéis las notificaciones dándole a la campanita en Spotify y a la opción todas las notificaciones en YouTube. Entonces, vamos con la chicha del episodio, empezando por Spotify, que presentaba un trimestre realmente bueno, como podéis ver en la imagen número 1. Si bien las ventas están creciendo al 7%, que es una tasa inferior a como venían creciendo en trimestres anteriores, hay un impacto muy notable por la divisa, como veis a la izquierda, y es que Spotify, si no llega a ser por el impacto de la bajada del dólar, estamos viendo en numerosas compañías, como veréis a continuación, europeas o Spotify, que siendo sueca prácticamente se puede considerar una compañía americana, pero que reporta en euros, estamos viendo como un dólar débil está suponiendo impactos muy notables en los ingresos reportados en euros de nuestras compañías. Esto es así, el dólar va y viene y en otros periodos, pues igual que a nosotros nos ha restado nuestra exposición en dólar en la cartera, en otros periodos vendrá de vuelta. Entonces esas ventas al 13% en divisa constante es un crecimiento ya con la divisa incluida del 7%, pero lo que es totalmente impresionante en Spotify es cómo continúa la expansión de márgenes. El margen bruto se va del 32% a más del 33% en el trimestre y los márgenes operativos ya están por encima del 15%. Esto implica que el EBIT, el beneficio operativo, con las ventas ya, con el impacto de la divisa incluida, creciendo al 7%, aumenta el beneficio operativo de Spotify en el trimestre un 47%. ¿Qué estarían haciendo si llega a estar la divisa a favor? Lo veremos cuando la compañía continúe creciendo. En todo caso, pues Spotify, como veis en la imagen número 2, continúa creciendo notablemente en usuarios. Siempre se decía, no, es que el mercado de Spotify ya está maduro. Pues Spotify alcanza ya 750 millones de usuarios activos mensuales, con un crecimiento, como veis en la imagen número 2, muy notable, especialmente en emergentes, que hace 4 años pues era el 22% del mix y ya están en el 37% del mix. Como veis también os marcamos a la izquierda en los recuadros verdes, con crecimiento en todas nuestras regiones. Emergentes está creciendo mucho, pero también los mercados maduros como Europa y Estados Unidos continúan creciendo. Es importante el crecimiento en emergentes porque son países que diluyen mucho el ARPU, el ingreso medio mensual que obtiene Spotify en los países emergentes es muy bajo. Tienen países en los que cobran 1 euro mensual, 3 euros mensuales, con lo cual ahí está el pricing power oculto de los próximos años en los que Spotify en esos países, cuando vayan madurando, podrá ir subiendo poquito a poco precios, con lo cual los ingresos tendrán un viento de cola por el peso tan importante que tienen ahora mismo ya los emergentes en el mix. Una de las cosas que más me gusta de Spotify, que yo lo dije hacia finales de 2022, como Spotify no meta la tijera en costes, nosotros estamos fuera. Gracias a Dios no nos salimos, empezaron a recortar personal, se pusieron a eficientar toda su cuenta de resultados y mirad en la imagen número 3 lo que ha hecho Spotify
en los últimos 3 años. Básicamente Spotify está creciendo sus ingresos con el OPEX, no solo está haciendo apalancamiento operativo en el sentido de que los costes se reparten y entonces los márgenes suben. No, es que en los últimos 3 años ha reducido OPEX mientras las ventas seguían subiendo. Esto implica que los gastos operativos sobre el total de sus ventas, con los gastos bajando y las ventas subiendo, se han desplomado hasta un 19%. Esto básicamente va directo a los márgenes. Había dudas cuando nosotros defendíamos que Spotify era un negocio que, aunque el producto que vendía era commodity y los sellos musicales, las labels, tenían un poder de negociación importante, conforme su poder como agregador fuese aumentando, y ahora hablaremos de la importancia del contenido no musical en la plataforma, fuese aumentando también el peso, los márgenes iban a expandir notablemente y además ese apalancamiento operativo en gastos iba a implicar que los márgenes iban a aumentar. Siempre hubo dudas de si Spotify podría llegar a tener un margen bruto de más del 30% y ya va por el 33%, y lo que es todavía más notable es que siempre hubo dudas de si Spotify en algún momento a lo largo de los próximos años, se hablaba de que 2029-2030 podría llegar a un margen operativo de más del 10% y acaba de hacer en el cuarto trimestre de 2025 más del 15% de margen operativo. Ya no parece descabellado aquello que decía Daniel Ek en su Capital Markets Day de que en 2030 podrían estar haciendo márgenes operativos del 20-25%, que parecía una verdadera locura y ya están en más del 15%. Como veis en la imagen número 4, con los márgenes volando, el beneficio operativo y un free cash flow que como ellos en el cálculo del flujo de caja libre se les cuentan las stocks-based compensation, pues el flujo de caja es todavía superior al beneficio operativo. Si anualizamos lo que están haciendo en el último trimestre y lo extrapolamos a 2026, Spotify estaría cotizando ahora mismo, como veis en la imagen número 4, a probablemente menos de 20 veces el flujo de caja operativo del 2026, que es pues el menor múltiplo que ha tenido esto. Pues difícil calcular cuando no hacía todavía márgenes positivos, pero básicamente desde que entró, superó break-even y empezó a imprimir billetes, es el menor múltiplo al que ha cotizado nunca. Otra vez un negocio de esos que había subido muchísimo y que vuelve a dar la oportunidad con la acción cayendo y los márgenes expandiéndose. Hemos aprovechado para algunas de las que habíamos vendido en la subida a $500-600, recomprarlas ahora antes de los resultados a $422. Muy contentos con la presentación de Spotify, que además en la conference call dan algunas perlas que son súper interesantes, especialmente de lo que puede suponer la inteligencia artificial para su negocio. Por supuesto, dan varios ejemplos de cómo una compañía que se dedica a mejorar una plataforma que requiere de picar código, de cómo sus empleados, sus desarrolladores de software, están subiendo pruebas o modificaciones en la plataforma de programación sin bajarse del coche, básicamente utilizando modelos de IA, que eso es una eficiencia brutal para sus costes, y de ahí estamos viendo esas eficiencias en OPEX. Pero también comentan que la inteligencia artificial para la mejora de su algoritmo de cara a las recomendaciones que le pueden proponer a sus usuarios es muy positiva. De hecho, una de las cosas que a mí más me gusta de Spotify es cuando te ayuda en base a tus gustos, a lo que has escuchado tanto en música como en podcast, a proponerte nuevo contenido que no habías escuchado antes. Cuando tú descubres algo nuevo que te gusta, y es gracias a la plataforma, con las nuevas iniciativas de DJ Live y todas estas cosas que hacen, de listas recomendadas, etc. Y ellos ahí pueden ir introduciendo además contenido que en el two-side marketplace, porque te cobran a ti por usuario, pero a las labels o a los artistas les cobran por promocionar un contenido, con lo cual parte del margen que le tienen que dar a las labels, a los royalties, digamos, por todos esos derechos de autor, le viene de vuelta porque las labels quieren promocionar cierto contenido. Con lo cual, ahí estamos viendo esa mejora de márgenes. Que su algoritmo mejore gracias a las capacidades de la IA y que sean mejores a la hora de recomendarte contenido que te guste y descubras cosas nuevas, aumenta muchísimo el engagement. Eso hace que la plataforma sea cada vez más crucial en nuestro día a día, y lo estamos viendo en unas tasas de churn, o digamos de tasas de abandono muy bajas, a pesar de la reciente subida de precios que han vuelto a efectuar, especialmente en Estados Unidos. Ya dicen que el ARPU, las ventas, es la primera vez que guían a una subida de ARPU con la cantidad de emergentes que tiene gracias a la subida de precios en Estados Unidos. Ya están guiando a que el ARPU en este 2026 aumentará entre un 5 y un 6%. Eso es muy bueno porque como los usuarios siguen subiendo, si el ARPU te sube un 5 o 6%, con el OPEX plano bajando,
la expansión de márgenes va a continuar y los beneficios operativos de 2026 ya dicen que tanto a nivel de flujo de caja como a nivel de EBIT serán notablemente superiores a los de 2025, con lo cual las cuentas que estábamos haciendo probablemente esté cotizando de 2026, lo veremos a lo largo de los próximos meses, más barata de lo que pensábamos. Pero el dato más importante de la conference call, cuando les preguntan, porque lógicamente, claro, pues al final todo lo de las narrativas de la IA, cuando salieron los últimos modelos de generación de vídeo, sacó Google un modelo también que te ayuda a generar música. Ya había algunos, pero cuando lo saca Google el mercado se asusta más. Y bueno, pues claro, si va a haber contenido en vídeo y contenido en audio a mansalva, pues es que el pensamiento de primer nivel es que Netflix y Spotify se van a ver disrumpidas. Ya veremos Netflix porque probablemente para quien sea muy bueno que se generen grandes cantidades de contenido de muy bajo coste sea para YouTube. Pero no implica que un contenido premium curado y muy bien seleccionado para tus gustos no sea bueno, que sus costes, los costes de producción, que el principal demandante de producir ese contenido es Netflix, no sea bueno para el que agrega la oferta y la demanda y tiene 325 millones de suscriptores a quien sabe qué tipo de contenido ofrecerles. Pero en el caso de Spotify concretamente, es todavía más relevante porque si nosotros venimos de un status quo en el que el 90% de los ingresos de Spotify venían de la música y eso poco a poco está bajando y cada vez hay más contenido tipo podcast, audiolibros y ya veremos si artistas independientes o gente generando nueva música que ya hablan, bueno, lo haremos siempre respetándolo, no mordiendo la mano que les da de comer, lo haremos de acuerdo con nuestros socios para que se respeten los derechos de autor, como debe ser, que ellos fueron los primeros que empezaron a promover un consumo de música en que la gente pagase una cuota, no piratease los CDs. Entonces van a seguir en esa línea, suministrarle música a la gente de una manera sostenible y en el que todas las partes se puedan beneficiar. Pero si aumentase de manera masiva la producción de contenido generado por IA a nivel musical, el que tiene la demanda, o sea, el que es dueño de los usuarios, es el que tiene más probabilidades de que ese contenido encuentre gente que le gustan. Es decir, tú te pones a producir, no eres músico, y te pones a producir, eres creativo y te pones a producir buena música o versiones, pagando los derechos de autor, de canciones que ya existían utilizando IA. ¿Qué vas a hacer? ¿La promueves en tu blog o la subes o lo pones en 1000 anuncios? La vas a poner en Spotify para intentar que estos 750 millones de usuarios la escuchen. Y si es buena, el algoritmo lo promoverá y te harás con una base de usuarios y empezarás a obtener ingresos. Ingresos mucho más bajos que los que obtienen las labels que ya tienen cada una de ellas un 30 y pico por ciento de todo el catálogo musical de las grandes artistas. Es nuevo contenido que entraría en la plataforma, como pasa en los podcasts o en los audiolibros, con un margen de beneficio muchísimo más alto para Spotify. Es decir, implicaría que el porcentaje de los ingresos de Spotify que va para las labels, es decir, que tiene un gross margin, antes era del 30, ahora probablemente ya sea un poquito más alto, el mix cambiaría con cada vez más peso hacia los tipos de contenido que le generan más margen a Spotify. Con lo cual, esto es un posible tailwind de expansión adicional de márgenes. Ya veremos si sucede, pero como mínimo me cuesta mucho ver que Spotify sea perjudicada por la IA. Si esto sucediese, el agregador cobra todavía más valor en el medio de la oferta y la demanda, con lo cual previsiblemente podría ser un escenario en el que las labels diluyéndose o incluso la posibilidad de que artistas independientes, teniendo el embudo y todas las herramientas para crear el contenido, pueden ponerse en contacto directamente con su demanda. ¿Quién está en medio? Solo Spotify. Si las labels pierden peso, el status quo a favor de Spotify sigue mejorando y su mix de ingresos y de márgenes también lo hará. Así que trimestre muy muy bueno de Spotify, con la acción corrigiendo notablemente desde máximos, creemos que buena oportunidad. Y nos mantenemos en Europa, pero en vez de Suecia nos vamos a Alemania para hablar de uno de los temas más candentes de los tiempos actuales. En el episodio actual hablamos del SaaSmageddon, en el episodio pasado, SaaSmageddon, colapso del software, y mencionamos por encima un par de compañías como son SAP y Vitec Software, pues vamos a hablar de sus resultados. Como veis en la imagen número 5, SAP reportaba un trimestre bastante flojo en ingresos al 3%, pero muy muy sólido a nivel de márgenes. SAP viene en una transición de todo lo que es su servicio por venta por licencias a cloud y suscripción. Es una transición que la primera que lo hizo fue Adobe, luego vimos a todas las Autodesk, Nemestec. Es una transición
que lleva produciéndose en muchas compañías y el mercado ya sabe que cuando empieza esa transición, a corto plazo los ingresos y los márgenes se resienten, pero conforme los ingresos de alto margen empiezan a aumentar en el mix, se produce esa transición a un modelo de ingresos mucho más recurrente y de márgenes más elevados. Eso ya está pasando en SAP, como veis, con el beneficio operativo creciendo al 16% en el trimestre frente al 13% del trimestre anterior, con las ventas creciendo menos. Ellos insisten constantemente en su conference call de el backlog del cloud, lo que está creciendo cloud, porque la parte de márgenes más bajos todavía está pesando en el mix de ventas porque era importante y todavía están cayendo esos ingresos. Conforme esa base vaya reduciéndose y la base de cloud, ingresos recurrentes, vaya aumentando, previsiblemente los ingresos se reacelerarán y serán ingresos de mucho más margen. Como veis en la imagen número 6, pues el backlog del cloud creciendo al 26% year on year y los márgenes y el beneficio operativo de la parte de cloud también creciendo a tasas muy muy sanas. Además, como veis en la imagen número 7, la guía que han dado para 2026 es bastante sana, con un crecimiento en divisa constante. Aquí volvemos a otra compañía europea que tiene ingresos fuera y que la divisa le está pesando entre el 14 y el 18%, punto medio sería un 16%, y como veis abajo, la divisa puede ser que le pese en torno a 3 puntos y medio en el año, con lo cual del 16 nos iríamos en el punto medio de horquilla, ya incluyendo la divisa, al 12,5, que parece un crecimiento bastante sano, cuando recientemente han crecido al 7 y al 3 y el beneficio operativo ha crecido al 13 y al 16. Además también dicen que es bastante probable que los ingresos se reaceleren hacia 2027, o sea, están bastante convencidos de que la transición está terminando y que los ingresos se van a reacelerar. Y también dicen que los gastos operativos crecerán entre un 80 y un 90% de lo que crezcan los ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Pues te están diciendo que los ingresos se van a reacelerar, pero además va a seguir el apalancamiento operativo. Los márgenes que veíamos en la imagen número 5 de 29%, que es el margen operativo más alto que ha tenido SAP en su historia, previsiblemente, si los ingresos se reaceleran y además los gastos crecen entre un 80 y un 90% de lo que crezcan los ingresos, va a haber un trozo de las ventas que se traslade directamente al beneficio operativo, con lo cual previsiblemente los márgenes seguirán incrementándose. Bien, números rápidos, pues esto creciendo al 12%, probablemente en EBIT algo más, se están diciendo que van a hacer en torno a, probablemente calculando si coges el impacto de divisa y lo que van a crecer las ventas a punto medio de horquilla, te sale que más o menos van a hacer en torno a 11.7, 11.8 billion de EBIT este año, 2026, y 10 billion de flujo de caja libre. Coges el market cap actual, le quitas el flujo de caja, la caja neta que tiene ahora mismo la compañía, más el flujo de caja que van a hacer este año, y te salen unos 180 billion de market cap, para un EBIT de casi 12 billion. Esto estaría ahora mismo cotizando en torno a 15 veces el beneficio operativo. Es un elemento crítico, la capa de digitalización probablemente de las más importantes y más difíciles de sustituir de grandes compañías del mundo, cotizando a un múltiplo que parecía hace nada que era poco probable que viésemos a esta compañía cotizando a ese precio. Por supuesto, como ya dije en el episodio anterior, oportunidad que hemos aprovechado para tomar una primera posición en SAP para nuestra cartera. Y pasamos de software horizontal a software vertical de la mano de Vitec Software, otra compañía de las que comentamos por encima en el episodio anterior. Presenta esta semana Topicus y la semana que viene presenta Constellation. Será importante probablemente en el último episodio de resultados que hagamos esta temporada, no sé si la semana que viene o la siguiente, hablar de Topicus y Constellation porque son elementos clave de nuestra cartera y el mercado va a estar muy pendiente del crecimiento orgánico a ver si es verdad la narrativa de la disrupción o no, y como pasó en Vitec puede ser que haya un punto de inflexión importante. Pero hoy vamos con los de la compañía sueca. Como veis en la imagen número 8, viniendo de unos trimestres en los que no solo las ventas se habían ralentizado notablemente, sino que al disminuir notablemente la parte de transacciones, que son transacciones de alto margen, con unas ventas al 3 y al 5%, habían tenido la primera caída en beneficio operativo desde hace años, y eso se revierte, punto de inflexión, ventas al 6% en el cuarto trimestre y a casi el 10% el beneficio operativo. Claro, aquí la acción venía con una caída del 65%, tiene básicamente el 6% de su capital en corto, lo cual no parece mucho para una compañía como estas,
pero realmente con la liquidez que tiene esto se tardaría 22 días en cubrir. Acción bajo mucha presión. Como veis en la imagen número 9, crecimiento orgánico de la parte de suscripciones, que es la más importante, la de transacciones es secundaria, la de suscripciones recurrentes, crecimiento orgánico acelerándose en el trimestre del 6 del trimestre anterior al 8, es el dato más alto que han tenido en el año. Crecimientos orgánicos del 8% en las suscripciones de software recurrente no parece un dato de una compañía que esté siendo disrumpida. Como siempre, el mercado se anticipa y piensa que posiblemente en el futuro la puedan disrumpir. A día de hoy las cuentas no nos enseñan esto. Claro, pues generación de caja para ser un trimestre estacionalmente bajo para Vitec, bastante sólida. La generación de caja, como cobran por adelantado muchos de esos servicios de software recurrente, en el primer trimestre de 2026 los van a cobrar. Siendo bueno en generación de caja el cuarto trimestre del año, como el más fuerte siempre es el primero, previsiblemente veremos una reducción muy notable en el apalancamiento de Vitec en los próximos tiempos, que le da mucho margen para hacer adquisiciones adicionales, sobre todo si en este escenario en el que nos empezamos a adentrar empieza a haber valoraciones más contenidas en todo este escenario de incertidumbre en el sector de software. No debemos olvidar que Vitec es una compañía que invierte sus propios flujos de caja y utiliza deuda, pero en algunos momentos hizo emisiones de capital, cosa que no hace ni Constellation ni Topicus. Cuando hizo esas emisiones de capital, en la entrevista que le hicimos a Ol Backman aquí en el podcast, yo le pregunté insistentemente que por qué utilizaban equity, porque nos diluía a los accionistas, y él me contestó como pues un buen sueco muy frío, pues mira, es que a ver, de las diferentes fuentes de capital que nosotros podemos tener para la reinversión, nosotros evaluamos los costes de cada alternativa y en la situación actual, recordemos que habían subido notablemente los tipos de interés, creemos que hacer una emisión de capital y dejar el balance muy saneado en este momento es lo adecuado. Cuando hicieron esas emisiones de capital, la acción estaba cotizando dependiendo del momento, porque tuvo bastantes fluctuaciones, entre 35 y 50 veces flujo de caja. Vitec acaba de hacer una emisión de bonos de 700 millones de coronas suecas, que son como unos 70 millones de euros, al 3,5% de tipo de interés anual. Es prácticamente lo que le dan ahora mismo a hipotecas al 2 y pico, pero para una compañía cotizada que realiza adquisiciones a unas 8 o 9 veces beneficio operativo, que si haces la tasa inversa, eso es un retorno del 12-13%, dependiendo de qué compañía, entre el 12 y el 14% de retorno. Más los orgánicos, que vemos que Vitec tiene orgánicos del 8%, financiarse vía deuda al 3,5% y que realmente se haya confirmado que con la acción cara como estaba en aquellos momentos era la mejor fuente de capital haber dejado el balance saneado, implica que este management tenía razón. En aquel momento lo que tenía que hacer era utilizar equity y en este momento lo que tiene que hacer es utilizar deuda. Con lo cual, ventas reacelerándose, márgenes bien, orgánicos bastante sólidos, bueno, pues así fue la reacción del mercado, tal y como venía de deprimida la acción, le metieron un más 15 ese día a la acción. Importante decir aquí, digo lo bueno y lo malo, le metieron más 15 y estos últimos días ha vuelto otra vez a mínimos. Está Vitec completamente destrozada. Una de esas cosas difíciles de entender, que no solo viene un poco apoyada por toda esta compresión de múltiplos que ha habido en compañías small y mid cap en los últimos años en un entorno de tipos más alto, pero si está financiándose al 3 y pico %. Veremos qué pasa, pero bastante convencidos que desde aquí Vitec, como la compresión de múltiplo tiene un límite hacia abajo, me parece que va a hacer este año 800 millones de beneficio operativo, capitaliza entre equity y deuda, unos 12 billones de enterprise values, estamos hablando de 15 veces beneficio operativo, una compañía que tiene unas tasas de crecimiento componiendo durante décadas a más del 20%. En fin, bueno, de esas cosas que, bueno, pues el múltiplo se contrae, ya veremos cuándo el mercado se pondrá más optimista. Pasamos a otra de nuestras suecas, small y mid cap. De las que además también hace adquisiciones de la mano de Sdiptech, una compañía de la que no hablábamos desde hace bastante tiempo, que está en un proceso de reestructuración, vendiendo algunos negocios que tenían márgenes más bajos. Y lo cierto es que el trimestre de Sdiptech, como veis en la imagen número 10, invita a pensar que la compañía no parece que estuviese muerta. Tiene unas ventas razonablemente sólidas, con los orgánicos sin incluir el impacto de la divisa al 6%, que está bastante bien, con márgenes recuperándose y con una generación de caja muy notable. Además, con el retorno del capital invertido también repuntando desde el 12% del año pasado a más del 13% en este trimestre. Orgánicos razonablemente buenos, márgenes bien, generación de caja bien, el balance parece que queda bastante saneado con la venta de activos que acaban de ejecutar justo en este primer trimestre
parece que volverían a estar preparados para una actitud razonablemente agresiva o digamos ambiciosa de poder volver a hacer adquisiciones. Otra de las compañías que viene con una compresión de múltiplo brutal desde 2021, parece que esto estaría haciendo en torno a 800, ya veremos, entre 800 o 900 millones de beneficio operativo ya puro cash este 2026, capitaliza pues 9-10 billion, o sea, es que esto lo han puesto a 12-13 veces el beneficio operativo de este año, casi todavía más bajo que la que Evitec que acabamos de comentar, ¿no? Veremos qué sucede. La única cosa que de SDipTech, nosotros ahora tenemos una posición bastante pequeñita en SDipTech porque como ha habido muchas oportunidades, hemos tenido que tirar de las, digamos, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando una compañía de 8 o 9 se te pone a tiro y no tienes, o sea, el cash tiene un límite, pues dices, bueno, pues la de nota 6 o 7, pues tengo que reducir ahí para aumentar. SDipTech ha sido, junto con Novo Nordisk, que ya comenté que habíamos cerrado la posición, uno de los sitios de los, y menos mal, porque a lo que le acaba de pasar Novo sigue dando bastantes problemas y nosotros salimos medio bien parados con las ventas que hicimos a precios razonables y ha seguido teniendo serios problemas. Pero al final ese aprendizaje de muy pocas veces te arrepientes de cortar un perdedor. O sea, hay muy pocas veces nosotros en los últimos 4 o 5 años, yo tengo un seguimiento de las compañías que tenemos en cartera en las que o asumimos una pérdida o vimos que no estaba dándonos los retornos que queríamos y utilizamos ese cash para otra inversión. Y me parece que de las últimas compañías que hemos sacado en cartera en los últimos años, creo que Meta es la única que ha dado un retorno muy alto desde nuestra venta y todas las demás o se han quedado planas o han dado pérdidas, ¿no? Novo parece que va también un poco en esa línea y ya veremos la reducción en SDipTech hacia qué dirección va, habiendo presentado un trimestre razonablemente bueno que también parece un punto de inflexión. Ya veremos cómo va el año y las adquisiciones de los próximos tiempos, ¿no? Pasamos a Brookfield Corporation. La semana anterior había presentado Brookfield Asset Management, con lo cual había una parte de los datos que eran conocidos, pero al final faltaba por presentar el resto de la corporación, especialmente saber qué tal lo había hecho la división de Wealth Solutions, la división aseguradora, y los negocios operativos y las partes, digamos, y las inversiones directas que no dependen específicamente de la gestora de BAM, de Brookfield Asset Management. Como veis en la imagen número 11, Brookfield ha presentado un trimestre, digamos, de luces y sombras para mí en su conjunto, dado que ya sabíamos el dato de arriba de todo, que era que en Brookfield Asset Management estaba creciendo las ganancias distribuibles al 13%, que es justo en la línea de cuando hicimos el capítulo de inversión alternativa Brookfield Corporation, es la bola de nieve de inversiones alternativas, que también lo podéis escuchar para quien le interese concretamente esta compañía. Nosotros, aunque la compañía decía que podía crecer entre el 15 y el 16% las ganancias operativas y que luego con la asignación de capital podría irse a por encima del 20% en compound, digamos, de aquí a 2030, nosotros fuimos más prudentes y asignamos una tasa compuesta de las ganancias distribuibles del 13%. Brookfield Asset Management está exactamente en esa tasa, en el 13%, y nos faltaba ver el resto de divisiones. Como veis ahí en la imagen número 11, marcamos que Wealth Solutions lo marco en naranja porque está ligeramente positivo frente a los 421 millones del trimestre comparable, y la parte operativa es la peor de todas. Es verdad que la marco en rojo, pero hay que decir aquí, también me lo comentaron en redes y agradezco siempre que nos aportéis toda la información extra que queráis y los comentarios constructivos que os parezcan convenientes. Es verdad que la parte de property había hecho una venta, un one-off, digamos, una monetización importante en el trimestre comparable del año pasado, con lo cual digamos que no son peras con peras, sino que serían más bien peras con manzanas la comparativa, y esa parte pasa de 351 millones a 235, es un impacto notable de 116 millones, pero que incluso aunque nosotros en el conjunto total añadísemos esos 116 millones o no tuviésemos en cuenta ese one-off, digamos, al final la parte de seguros, Wealth Insurance, ha crecido menos de lo esperado. Entonces el conjunto pues se queda más o menos flat en ganancias distribuibles con Brookfield Asset Management, la gestora, creciendo a más del 13% y el resto de divisiones o planas o ligeramente negativas. Es importante decir aquí que un trimestre arriba o abajo en Brookfield, que hace monetizaciones, que tiene carried interest, como hablamos aquí, que son las comisiones variables cuando tienen un vencimiento de un fondo, etc. Un trimestre no dice absolutamente nada, y ha tenido Brookfield en los últimos tiempos, de hecho a principios de 2025 tuvo trimestres que crecían las ganancias distribuibles al 30% y ahora vemos trimestres más planos. Lo importante es la tasa compuesta de esta bola de nieve
a lo largo de los años, y esto parece que las dinámicas siguen en muy buena dirección. Lo más interesante de los releases de Brookfield Corporation siempre son las cartas de Bruce Flatt, porque siempre da perlas que son súper interesantes, y a riesgo de hacerlo un poquito tedioso, un poquito ladrillo, voy a leeros directamente algunas de las perlas de Bruce Flatt, porque me parece que son bastante significativas de la manera de pensar de este presidente y de la manera, digamos, de gestionar la bola de nieve para que siga componiendo a lo largo de los años. Bien, empieza con unas cuestiones más generales del mercado, muy aplicables en todas estas correcciones que hemos tenido recientemente, tanto en grandes tecnológicas como en software, como en servicios de información para sector financiero, todos estos riesgos de disrupción de cloud, Anthropic y demás. Y comenta, las valoraciones generales del mercado son altas en algunas áreas del mercado, pero recuerden, pues se refiere a todo el tema de CAPEX, centros de datos, Nvidia, etcétera, etcétera, pero recuerden, dentro de 20 años, las valoraciones actuales parecerán ridículamente bajas para las buenas empresas. Recuerden también que el 50% de las cosas en las que invertimos hoy, como inversiones institucionales generalizadas hace 15 años, no existían. Es decir, la mitad de las cosas en las que están invirtiendo hoy hace 15 años directamente no existían, como las torres de telecomunicaciones, los centros de datos, las plantas solares o los sistemas de baterías. Esto va en la línea de mantente flexible, mantente dinámico con los ojos abiertos y abraza las nuevas oportunidades cuando surjan. Las disrupciones, y ahí vamos a todo lo de la IA, las disrupciones pueden surgir como resultado de la impaciencia que lleva a la venta prematura de una inversión. Aquí se refiere a que, primero viene citando que un poco el poder maravilloso de digamos, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, que decían de Albert Einstein, ¿no? La fuerza más poderosa de la naturaleza. Y dice que es muy importante mantenerse centrado porque ese poder del interés compuesto, si te descentras o te asustas por un proceso de disrupción, movimiento del mercado, puedes interrumpir ese proceso de compound, que es lo que frena la bola de nieve, por el resultado de una impaciencia o por la venta prematura de una inversión, o simplemente por dejarse llevar por el devenir de los mercados y retirar el dinero. Creo que es bastante significativo en el momento en el que nos encontramos. Para nosotros, no interrumpir ese compound significa que debemos tener siempre un exceso de capital para asegurarnos de poder superar cualquier ciclo del mercado. Por supuesto, mantener un exceso de capital para mantenerte muy solvente implica que a lo mejor sobre el conjunto de tus activos puedes obtener un retorno un poquito más bajo del que podrías si no mantuvieses excesos de capital, si lo tuvieses todo completamente invertido. Pero renunciar a mayores rendimientos garantiza que nunca estemos en una situación de interrupción del milagro de la capitalización compuesta. Música para nuestros oídos, señor Flatt. Consideremos lo que eran Meta, Alphabet y Amazon hace 25 años y en lo que se han convertido hoy. Meta era solo Facebook, Alphabet era solo Google y Amazon solo vendía libros. Consideremos también que Tesla probablemente no será una empresa automotriz a largo plazo. Nosotros también lo consideramos. La mayoría de los negocios que no evolucionan fracasan y desaparecen. Como siempre, que es uno de los ejemplos más utilizados siempre que se habla de disrupción, piense en las cámaras de Kodak. Hay que mantener la flexibilidad. La presión para invertir capital en un sector o mercado específicos es uno de los factores más perjudiciales para la rentabilidad de las inversiones a largo plazo. Con esto quiere decir que ellos no están obligados por un mandato determinado porque tienen flexibilidad para escoger a qué parte de su negocio asignar el capital de manera que obtengan los mejores retornos a largo plazo. Nosotros no nos centramos en predecir qué modelos de IA triunfarán, qué chips dominarán ni qué aplicaciones demostrarán ser duraderas. En cambio, nos centramos en la necesidad estructural de una capacidad de infraestructura a gran escala y de larga duración para respaldar el crecimiento de la IA, e invertir en los activos físicos necesarios para hacerlo posible. Nos encontramos, ojo al dato, en las primeras etapas de un ciclo de inversión de infraestructuras que durará varias décadas. La IA se está convirtiendo en una tecnología de uso general y alcanzar su potencial requerirá niveles de infraestructura física sin precedentes. El desarrollo tecnológico a lo largo del tiempo siempre ha estado basado en desarrollar modelos cada vez más sofisticados capaces de resolver desafíos complejos.
La reducción del coste marginal de computación será clave durante los próximos años, para lo cual hace falta terrenos, centros de datos y energía. Las tres principales: real estate, computación y energía, tres de las dinámicas de digitalización, descarbonización y demografía en los que siempre insiste Bruce Flatt, en los que están. Terrenos, energía y contratos a largo plazo con contrapartes de alta calidad, con grado de inversión u otros activos tangibles con valor tangible. Claro, si tus clientes son, pues eso, Google, Amazon, Microsoft, etcétera, pues parece que la capacidad de repago que tienen estos clientes a largo plazo será muy buena. En esta etapa del ciclo creemos que los ganadores de la infraestructura básica serán aquellos que posean y construyan la infraestructura fundamental para los gobiernos soberanos y las contrapartes con grado de inversión más fuerte del mundo. Mantenemos nuestro compromiso de invertir para usted, para nosotros los accionistas, en activos de alta calidad que generen una sólida rentabilidad sobre el capital, priorizando la protección contra pérdidas del capital empleado. El objetivo principal de la compañía sigue siendo generar mayores flujos de caja por acción, como resultado, un mayor valor intrínseco por acción a largo plazo. Señor Flatt, si usted piensa siempre en el flujo de caja unitario por acción a largo plazo y lo compone a doble dígito, nuestros ahorros también lo harán. Estamos muy conformes con que sea esa la métrica que se utilice. Como ya dijimos aquí, cuando hablamos del IFCO, etcétera, flujo de caja unitario por acción a largo plazo. El mercado irá y vendrá, pero si eso compone, la acción lo seguirá. Bien, cambiamos radicalmente y volvemos a venirnos a Europa para otra de estas compañías europeas que está reportando bastante sólido, pero con un impacto de divisa notable, como son los cosméticos de la mano de L'Oréal. L'Oréal, como veis en la imagen número 12, está reportando un crecimiento bastante resistente con el cuarto trimestre al 6% like for like, esto es sin incluir divisa, que es reportado por el impacto ese tan divisa, hablamos de Spotify, 6% de impacto de divisa. Como veis a la derecha, L'Oréal ha crecido al 1,5%, que parece un crecimiento pírrico, pero es que el impacto de la divisa implica que L'Oréal, si no fuese por el dólar americano principalmente, estaría creciendo al 6%. Con, ojo, Derma, de la mano de CeraVe, que es una adquisición que hicieron hace unos años que está sacándola del estadio, está creciendo a más del 11%. Como vemos, todas las divisiones, Europa 6%, Norteamérica al 8%, Asia al 0,6%, SAPMENA 10,7%, casi 11%, y Latinoamérica al 8%. En la imagen número 13 ponemos la evolución del like for like, es decir, de los crecimientos comparables sin adquisiciones y sin divisa, trimestre a trimestre, para que veáis por qué a mí me pareció un trimestre bastante sólido L'Oréal y las acciones venían cayendo en pre-market. Rápidamente los días siguientes se dieron la vuelta y están superando ya los 400, que es el nivel más alto que han tenido desde hace bastantes trimestres. Si os fijáis en la imagen número 13, ese 6% que dábamos del cuarto trimestre de 2025, si miramos cómo ha sido la evolución desde el primer trimestre de 2025 hasta el cuarto, el like for like de L'Oréal ha sido del 3,5%, 2,4%, 4,2%, 6%. Hay una clara reaceleración a finales de año que coincide, como veremos después en la parte de Luxury, con primeros brotes verdes en el consumidor, principalmente en China. Bien, si nosotros en un trimestre reacelerándose al 6%, con las ventas al más 1%, claro, con el impacto de la divisa, el beneficio operativo a L'Oréal le ha crecido un pírrico 2% en 2025. No es lo que esperamos obtener aquí. Es verdad que L'Oréal es, digamos, cosméticos es consumo bastante defensivo, no es muy discrecional, los cosméticos es bastante estable y esperamos que crezca a un dígito simple medio tirando alto, a lo mejor entre un 5 y un 8% en ventas a lo largo del tiempo, y que entonces, pues con una ligerísima expansión de márgenes más el dividendo, podamos acercarnos a ese doble dígito muy bajo, pero de una manera muy segura. L'Oréal está mostrando realmente esa resistencia por la cual la tenemos en cartera, pero es cierto que el primer trimestre que apunta a que sin el impacto de la divisa podríamos empezar a ver brotes verdes en que las ventas puedan hacer ese 6%, beneficio operativo a lo mejor 7-8%, más dividendos llegar al 10%, ha sido el cuarto trimestre de 2026. No hay que olvidar que el impacto de la divisa tan fuerte que han tenido en 2025, en la base comparable de 2026 a lo largo del año, que fue cuando fue cayendo el dólar,
cada vez el comparable será más sencillo. Con el like for like al 6, previsiblemente 2026 no pinta nada mal. En la conference call, la gerencia hablando, pues de que la inteligencia artificial ya es que vendas cosméticos o vendas software, como no hables de inteligencia artificial en tu conference call, pues estás fuerísima, ¿no? Entonces que sí, que la implementarán para optimizar precios y que, pues seguirán con el impulso de CeraVe en dermatología, etcétera, etcétera, y que, pues que las perspectivas confían en superar nuevamente el rendimiento del mercado de la belleza, es decir, lo que haga el conjunto del sector, nosotros estaremos por encima, apoyándonos en nuestra presencia omnicanal y en el comercio electrónico que, ojo, es de más margen porque la venta directa a clientes sin intermediarios como los Sephora, de Louis Vuitton, etcétera, etcétera, es de más margen para L'Oréal, con lo cual, por eso es tan interesante la dinámica de que las ventas pronto, ya con la divisa incluida, se pongan a crecer entre el 6 y el 8%, porque con el canal DTC por online creciendo hasta el 30% de las ventas que ya supone, si eso sigue aumentando el peso en el mix, los márgenes se van a expandir y con las ventas al 6-8%, cuando la divisa comparable ya no nos afecte tanto, esto implicaría que el beneficio operativo va a crecer bastante más de un 2% que ha crecido en 2025. En todo caso, compañía resistente, parece que mejorando a lo largo de 2025 y con menos impacto de divisa, ya veremos qué pasa en 2026, especialmente como hablaremos ahora en el sector luxury, con la parte de China parece que empezando a demostrar brotes verdes. Bien, nos vamos al sector luxury, que por supuesto es una de las partes creo que más interesantes para el episodio, para mucha parte de la audiencia, porque vamos a hablar aquí de varias compañías. Antes de terminar el episodio con Louis Vuitton, Hermès y Moncler, por supuesto la petición, seguir apoyándonos por favor en ese objetivo de las 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, que tenemos creo que 980 y algo, nos faltan menos de 20, o sea, si nos ayudáis a dar ese empujoncito en Spotify con las valoraciones de 5 estrellas, creo que pronto llegaremos a las 1000. No sé si haremos algún capítulo especial cuando lleguemos a ese hito que parecía hace nada completamente imposible. Por supuesto, si compartís el episodio con vuestra gente cercana, si alguna de las compañías de las que estamos hablando hoy veis que le puede interesar a vuestra gente cercana, para nosotros es crucial para seguir con ese crecimiento orgánico, poquito a poco llegando a nuevas audiencias. Bien, empezamos con el sector luxury. Aquí había un poquito de escepticismo en el sector porque la primera que presentó fue Louis Vuitton. Y Louis Vuitton, como veis en la imagen número 14, lleva 4 semestres, o sea, desde finales de 2023, que son básicamente 8 trimestres consecutivos presentando decrecimiento en ventas. También le afecta a la divisa, pero al final estamos viendo compañías que incluso con la divisa se mantienen o planas o ligeramente positivas. En Louis Vuitton, con la divisa incluida, las ventas llevan 2 años cayendo. Y no solo eso, sino que además, con la compresión en márgenes, cadena de suministro, inflación, impacto divisa, su base de costes en euros y muchos de los ingresos en renminbis y en dólares americanos, etc., los márgenes, es decir, el beneficio operativo, cayendo notablemente más que las ventas. Es el primer trimestre, el cuarto de 2025, en el que crecen, es decir, la segunda mitad de 2025 es la primera en el que, con los ajustes que han hecho, están consiguiendo mantener los márgenes y el beneficio operativo, como veis en la imagen número 14, cae menos de lo que han caído las ventas. En los trimestres anteriores veis ventas al menos 1, beneficio operativo menos 8, ventas al menos 2, beneficio operativo menos 20, ventas al menos 4, beneficio operativo menos 15. En el segundo semestre de 2025, ventas al menos 4, beneficio operativo menos 2. Este reporte de Louis Vuitton venía además acompañado de una frase de Bernard Arnault, que es la referencia absoluta en el sector, diciendo que habían tenido un sólido desempeño en un entorno económico y geopolítico global perturbado. Claro, con todos los movimientos geopolíticos, que si Venezuela, que si Irán, etcétera, que tenemos en los últimos tiempos, Louis Vuitton reportando esto, como veis en la imagen número 15. Veníamos en vinos y bebidas espirituosas en el trimestre anterior al +1 y hacen -9 en el trimestre. Moda y cuero -2 en el trimestre anterior, -3, o sea, desaceleración o digamos deterioro adicional. Perfumes y cosméticos de +2 a -1,
Lo único que mejora son relojes y joyería de +2 a +8 y Selective Retailing de +7 se queda en +7. Es decir, una parte muy importante de las divisiones más relevantes de Louis Vuitton deteriorándose adicionalmente en el cuarto trimestre. Claro, en esta situación, el día que reportó Louis Vuitton y a Bernard Arnault dijo estos comentarios, todas las compañías del sector cayeron y el mercado se puso otra vez pesimista, diciendo, bueno, pues es que, no llegan por fin los brotes verdes que ya se esperaban, no viene el punto de inflexión en el sector, Louis Vuitton reporta mal, seguramente con cuero deteriorándose del -2 del trimestre anterior al -3, pues Hermès, que lo principal que vende es cuero, probablemente haya tenido un deterioro. Y entonces ahora veis el por qué tenemos nosotros a Hermès en cartera. Porque Hermès va completamente a su bola, básicamente merece la prima que paga el mercado por ella, porque incluso en el escenario que veíamos, os marcamos en la imagen número 16, los mismos semestres de Hermès que marcábamos en los de Louis Vuitton, para que veáis cómo mientras las ventas y el beneficio operativo de Louis Vuitton caían, las ventas de Hermès en este escenario de reversión a la media post-boom del COVID, de post-boom, reapertura post-COVID, digamos, ventas al +12, +13, +7 y +4. Es verdad que ese crecimiento se viene ralentizando, pero en todo caso positivos. Es verdad también, por eso lo marcamos en naranja abajo, que también ha tenido una mínima compresión de márgenes Hermès y entonces el beneficio operativo ha crecido menos que lo que han crecido las ventas. También por eso la acción lleva la corrección que lleva, porque los crecimientos se han ralentizado. Pero si miramos un poco en la imagen número 17, vemos que los datos en divisa constante son bastante saludables. Veíamos crecimientos del 13, 6, 14% en lo que llevaban a año completo, digamos, con divisa constante, y vemos que en el cuarto trimestre esos crecimientos ya son del 14, del 7, del 7 y del 12 en las divisiones más importantes, que es cuero, accesorios, seda y demás, lo cual implica que en un conjunto del año con las ventas al +8%, digamos, en divisa constante, en el trimestre han sido de casi el +10 en divisa constante. ¿Qué pasa? Claro, con las ventas en el trimestre al 9,8 en divisa constante, han hecho +3% con el impacto de la divisa. Muy parecido al caso de L'Oréal, con unas tasas de crecimiento más moderadas, porque L'Oréal pasaba del 6 al 1, y en el caso de Hermès estamos pasando de casi el 10 al 3%, con unas tasas de partida, digamos like for like, más elevadas, pero impacto de divisa muy notable. Igual que en L'Oréal, a lo largo de 2026 ese impacto de divisa debería ir reduciéndose, especialmente en la segunda parte del año, que es cuando el dólar fue profundizando en ese -12% que se hizo el año pasado, que también en nuestra cartera nos pesó, y que lógicamente en la segunda mitad del año ya estaba en niveles de 1,15, 1,16 y la comparación con 1,18 que está ahora mismo será mucho menos mala, digamos, que lo que ha sido en esta parte final de 2025 en la que el comparable era con prácticamente el dólar a 1,02, 1,05, que eran -10, -12%, ¿no? Como vemos en el conjunto del año, en el cuarto trimestre, Hermès 6 puntos, casi 7 puntos de impacto de divisa, y en el trimestre y en el conjunto del año pues de +8 en ventas con divisa constante a +5, o sea, 3 puntos completos por la divisa en el año. Asia acelerándose, Europa un poquito más flojo y América en la línea del trimestre anterior. Y claro, pues esta compañía, si tú piensas en un año completo 2025 que ha sido realmente malo para el sector luxury, con las ventas frenándose, todos los impactos de la divisa, compresión de márgenes, para que os hagáis una idea, Hermès en 2025, en un año tan malo en el que podríamos decir que todo ha ido en contra, geopolítica, eventos, lo que sea, China, recesión, etc., han hecho en el conjunto del año +5% en ventas, +7% en EBIT. Este es el año terrible, digamos, de Hermès, y al siguiente ya veremos lo que harán. Pero este es el motivo principal por el que una compañía de estas características, en el que controlan tanto la oferta de sus productos para que siempre haya un deseo de poseerlos y puedan fijar los precios que quieran, digamos que llevan su negocio de manera muy teledirigida para básicamente, incluso en los escenarios muy malos, poder seguir creciendo el beneficio operativo por acción, que al final es la métrica, como veníamos diciendo, más relevante para nuestro valor a largo plazo. Y claro, de Louis Vuitton mal, Hermès razonablemente bien, nosotros veníamos viendo, en el caso de Moncler, una posición muy pequeñita que tenemos en cartera, que las dinámicas que estábamos viendo tanto en Google Trends como el tráfico web
como algunos compañeros en Twitter que nos ponían fotos de, joder, es que yo las tiendas que estoy viendo en Moncler acaban de abrir una tienda nueva, colas dando la vuelta a la esquina, y decíamos, joder, algo está haciendo Moncler que está bastante bien para lo que está el sector. Y viene la compañía del señor Remo Ruffini y nos presenta ventas en el trimestre al +7, ojo, con Stone Island al +16 y Moncler al +6. Mirad un poco lo que estábamos hablando de las compañías comparables, digamos Hermès, que es top del sector, ¿no? Con además, como veis en la parte de abajo de la imagen, un beneficio operativo que es el 29,2%, que es sostener muy bien los márgenes con un cuarto trimestre de clara aceleración frente a cómo venían en septiembre, ¿no? Todas las divisiones relevantes en positivo, Asia a la cabeza, ojo, en Asia, importante, China. Ya empezábamos a ver en los datos que había presentado Hermès y Louis Vuitton que Asia daba síntomas de mejora. Y China es muy relevante para Moncler. Ahí tuvimos un primer síntoma, viendo los datos de tráfico web y de Google Trends, de búsquedas y demás, diciendo, oye, Asia está mejorando, es importante para Moncler, los datos alternativos indican que Moncler no está tan mal como estaba la acción, pues resulta que trimestre muy muy sólido de clara aceleración, con China a la cabeza, con más 11% en el trimestre en Asia para Moncler y 16% en Stone Island en divisa constante. Esto fue un beat muy fuerte, se abatieron de largo las previsiones de los analistas, estos resultados de Moncler, y como veis en la imagen número 19, ahí tenéis a los amigos Al Pacino y Robert De Niro en la campaña Warm Together, o sea, calentitos juntos, digamos, que es una campaña que sacó Moncler, como veis, con el logo en la chupa de Robert De Niro, el logo de Moncler bien visible. Estos son el tipo de campañas que hace Moncler, que hablamos de una de las que hizo en China con la campaña Genius, que consiguen algo diferencial sobre lo que está haciendo el conjunto del sector. Por supuesto, esta campaña, con pues, un americano de ascendencia italiana o un americano, dos actores tan relevantes. Esto es importante en Europa, pero imaginaros el impacto que tiene esto en Estados Unidos. Bueno, pues dicen en la conference call que la campaña Warm Together de Robert De Niro y Al Pacino fue la más grande y más icónica campaña de Moncler hasta la fecha, con 3.1 billion, esto no sé exactamente cómo lo miden, impactos y un engagement de 422 millones y una cobertura en medios que ha sido la más grande de toda nuestra historia. Claro, yo no sé, de estos 3.1 billion y 422 millones de engagement que están diciendo aquí de impactos, usuarios, no sé exactamente cómo miden estas métricas. Lo que parece muy claro por las ventas de Moncler en un entorno desafiante es que sí que están teniendo un impacto este tipo de campañas. Lo cual me gusta bastante porque es una compañía pequeñita, digamos, dentro de lo que es el mundo de gigantes de su sector, con un foco muy claro en una línea de productos principal y una más secundaria, digamos, la que aspira a ascender por la pirámide del luxury, que es Moncler, y una más, digamos, de gama media o premium, ya no luxury, como es Stone Island, pero que hace cosas muy interesantes, como coger a una doble ganadora de medalla de oro olímpica de las Olimpiadas en halfpipe de snowboard y en los Juegos Olímpicos de Invierno, con todos los patrocinios, una chica que es hiper influencer americana, pero de rasgos asiáticos, le patrocina a otro competidor brasileño que es el mejor esquiador alpino de Brasil, que es, digamos, algo parece una cosa un poco, pues es un esquiador que es muy bueno también con los patrocinios y pues este tipo de cosas que hacen que traccionan mucho en redes sociales, que es un poco, digamos, como se mueve el marketing de hoy. Hacen un marketing realmente del que tiene mucho impacto y dirás, claro, y coger a Al Pacino y a Robert De Niro o a esta snowboarder tan pro, etcétera y tal, claro, para los costes de Moncler debe tener un impacto muy importante. Y sin embargo vemos márgenes operativos del 29,2% en 2025 que son muy sólidos. Comentarios muy positivos tanto de las ventas por metro cuadrado, de la introducción de nuevas gamas de producto, del punto que utilizan para sus nuevas prendas, de las posibilidades de que poco a poco vayan introduciendo colecciones de verano o colecciones de ropa más ligera para no tener unas ventas tan estacionales en el invierno, de las posibilidades de crecimiento que tienen en Estados Unidos. Creo que interesante como mínimo esta compañía para seguirla de ahora en adelante, parece que ya habiendo pasado el punto de inflexión. Importante en la conference call no solo que el trimestre fue de reaceleración, sino que comentan que una aceleración que hemos seguido observando en enero y febrero. Para ser más específicos sobre las regiones, todas están creciendo positivamente. Y también, por supuesto, gracias al regreso de China a los principales mercados finales. No solo del mercado local de China, sino los viajeros
de China, en Japón, en sudeste asiático, etcétera, que están viendo dinámicas muy positivas. Estamos muy contentos con el comienzo de año, ya no con el trimestre, sino con el comienzo de 2026 y la aceleración que hemos visto en estas últimas semanas. Se reportaron ahora recientemente, os están hablando de que en febrero las cosas se están acelerando. Solo para confirmar que estamos viendo un impulso continuo como el que vimos en Stone Island en el cuarto trimestre y también a principios del trimestre. Vuelvo a decir que también Stone Island se está reacelerando. Para 2026 esperamos un aumento de precios de más o menos un 3%, 3% más incremento de volumen, apertura de tiendas, etc. Implica que si el precio va en esa línea y los volúmenes están repuntando, parece que las tasas de crecimiento de este 2026 pueden ser muy sólidas. Pero es muy pronto aún para anticipar los volúmenes, bajan un poco expectativas y dicen ya veremos cómo van los volúmenes, incluso a principio del año, pero el panorama sigue siendo bastante alentador. Así que Moncler, pues parece que dentro del sector luxury, aunque lo más resistente y que merece prima es Hermès, Moncler con sus marcas pequeñitas y con bastante parte del TAM sin penetrar, con dinámicas de las que nos gustan y especialmente estas cosas que hace el equipo gestor para acelerar un crecimiento que parece que está siendo pírrico en el sector, pero el de ellos no está siendo tan pírrico y con 2026 bastante adelante con esas imágenes de Al Pacino y Robert De Niro con las chupas de Moncler, me parece que está súper interesante. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Por supuesto, como siempre, invitaros a que nos dejéis en comentarios vuestras opiniones de las empresas de las que hablamos hoy. Y bueno, pues tenemos pendiente un capítulo la semana que viene, digamos, un poco especial en el que hablaremos de algo que no sabemos hablar, de una temática de inversión. Luego probablemente terminemos con la temporada de resultados y probablemente pronto tendremos también alguna entrevista. Así que si queréis hacernos propuestas para los próximos episodios y por supuesto enviarnos vuestras consultas para los próximos episodios, consultorios que hagamos, siempre son bienvenidas. Así que nada más, muchas gracias, me despido de todos vosotros, hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte a todos.